Bien, entonces les recuerdo que ya las notas del segundo corte están en el sistema para que revisen, ya que solo hay plazo hasta hoy para hacer alguna modificación. Bien, hasta hoy a medianoche tenemos acceso a la plataforma. Listo. Recuerden que ayer envié las notas ahí al grupo de WhatsApp también y que la semana pasada había enviado el solucionario del parcial y el quiz para que ustedes comparen. No sé si ya les envié las observaciones que hice por Teams del parcial, en qué ítem se les descontó. De todos modos, si no lo he enviado, hoy lo envío. Listo, entonces quedo atento a cualquier observación. Recuerden, solo el plazo está hoy. Entonces nosotros, en la clase del martes, hemos comenzado a estudiar la sección 15.1 del libro guía. Bien, aquí estudiamos el concepto de campo vectorial. Entonces, permítanme recordar qué fue lo que vimos aquel día. Nosotros dijimos que un campo vectorial asigna puntos en el plano a puntos en el plano, ¿no? Es decir, es una, ya no le llama función, sino un campo, por eso, por esa característica. Entonces, toma un punto aquí, digamos, en su dominio, digamos un punto aquí x, y, y le asigna otro punto por acá, puede ser. Bien. Sin embargo, nosotros podemos, digamos que este es el punto de x, y. Nosotros podríamos graficar el punto en el que es enviado este, x, y, es enviado a este punto. Lo podemos graficar en el mismo plano, ¿no? Aquí. Eso sería F mayúscula. A los campos lo anotamos con esta letra, F mayúscula. Bien. Lo podemos graficar en el mismo plano y de hecho asignarle una flecha a esa asignación. Entonces decimos el punto X, Y se envió en este. Bien. Colocan una flecha así. Y de esa forma podemos decir que la gráfica de un campo vectorial, ¿no?, es un conjunto de flechas. Bien. Podemos pensar que el campo va así, por acá, definiendo una corriente. Bien. Flechas más pequeñas o más grandes. Esa sería la gráfica de un campo. Bien, entonces, ¿qué dijimos de los campos? Bueno, estamos empezando a usar una notación. Decimos que los campos se pueden denotar así: F, que depende de X, Y de un punto, es igual a una función M que me da así la coordenada Y del nuevo punto, donde se envía el X, Y. Entonces, una función M que depende de X, Y. Esta es una función ya escalar, ¿no? ¿Por qué? Porque toma un punto de X, Y lo envía a un número real. Esto que está aquí no es un punto, es un número real ya. Pertenece, bueno, al conjunto de los números reales. Permítame, yo acepto aquí nuevos integrantes. Entonces podemos decir que un campo escalar se puede escribir así, como una función M multiplicado por el vector Y, para indicar pues que esta va a ser la primera coordenada de este nuevo punto, más una función N, también que depende de X, Y, multiplicado por el vector J, para indicar que esta es la segunda coordenada del punto. Bien. Y para no escribir todo el tiempo F de XY, MXY, NXY, vamos a llegar al acuerdo de que un campo se puede representar así: F igual a M y más NJ. Bien. Listo. Entonces, en la clase anterior, que no la he subido a YouTube, hoy la envío, estudiamos algunos campos. Bien. En particular estudiamos
el campo gravitacional. Bien. Estudiamos la ley de Coulomb, donde se define un campo para, digamos, describir el fenómeno de la ley de atracción entre dos cargas eléctricas. Bien. Entonces, en particular, veamos. Supongamos que, bueno, no, aquí no. Tenemos el sistema de coordenadas X, Y, ¿no? Podemos pensar un campo dependiendo ya de tres coordenadas también, de X, Y, Z. Bien. Entonces podríamos dibujar, pensemos en el campo gravitacional que vimos aquel día. Podemos dibujar el eje Z, el eje X y el eje Y. Bien. Y podemos pensar que el planeta Tierra aquí es esta esfera. Bien. Entonces, la ley gravitacional, dijimos que era un campo vectorial inverso cuadrático. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que para cualquier punto que está aquí sobre la superficie, el campo gravitacional define una flecha, pues, que va entrando aquí al origen del sistema de coordenadas. Bien. Por ejemplo, a este punto se le asocia aquí una flecha que va entrando al sistema de coordenadas. Esta flecha aquí indica, bueno, que el objeto, el punto, está sometido a una fuerza gravitacional que lo lleva hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces era un campo cuadrático, inverso cuadrático, perdón. Lo estudiamos aquel día. Podemos verlo aquí en las notas, en el PDF. Bien, es este campo. Tiene esta característica. Y también lo estudiamos especialmente el libro. Bien. Un campo cuadrático inverso. Recuerden que ya aparecía la constante G gravitacional multiplicado por el producto de las... O sea, el campo era así. El campo gravitacional es así. F igual a menos una constante gravitacional por el producto de las masas, digamos, M1 por M2, donde una de las masas está ubicada en el origen del sistema de coordenadas, sobre la distancia que tienen, la que están separadas las dos masas, que es el módulo de R, digamos que R es este vector aquí, al cuadrado, por un vector unitario, ¿bien? Que es simplemente la normalización del vector R. Es R sobre su módulo. ¿Bien? Entonces, aquel día estudiamos o mencionamos este campo gravitacional. Dijimos que le llamamos campo cuadrático inverso a los campos que tienen esta característica de ser una constante sobre el módulo de R al cuadrado por un vector unitario. Bien. ¿Qué más se hizo? ¿Qué más se hizo aquel día? Bueno, dijimos que los campos pueden tener una propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de ser conservativos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que el campo sea conservativo? Voy a escribir aquí una coma. El campo es conservativo, F, un F que se puede escribir de esa forma, MI más NJ. Sí, es conservativo si existe una función escalar, tal que el gradiente de esa función es igual al campo. Bien. Esta función F es una función de dos variables. Una función que va de R2 en R. Bien. Y se dio simplemente la definición. A esta función F se llama función potencial del campo. Bien. También dijimos en la clase anterior que o dimos una caracterización para decidir cuándo un campo es conservativo, es decir, satisface esta condición.
Bien, estoy resumiendo toda la clase anterior prácticamente. Entonces ese fue el teorema 1.7 de las notas que estamos leyendo. Creo que ya las envié o no. Creo que no las he enviado tampoco. Entonces hoy las envío. Teorema 1.7 dice, aquí está, un campo vectorial que depende de dos variables de x y y es conservativo si estas dos funciones m y n satisfacen esta condición en las derivadas parciales. Bien. Es decir, es conservativo si la derivada de n con respecto a x son derivadas parciales es igual a la derivada de m con respecto a y. Bien. Y es una condición necesaria y suficiente. Es decir, si satisface eso es inmediatamente conservativo. Es decir, que existe esta función. Eso nos garantiza que existe la función f, la función potencial, tal que el gradiente me da el campo. Bien. Ahora, ¿por qué nos interesamos en esta propiedad de ser conservativo de un campo? Bueno, esto va a tener que ver más adelante con las integrales de línea. Bien. Calcular, no he definido que es una integral de línea, hoy lo hacemos, pero les adelanto que calcular una integral de línea, digamos, una integral de un campo que la podemos escribir así, f, digamos de S. Calcular una integral de línea en un camino C va a ser mucho más fácil cuando el campo es conservativo, porque esta integral va a depender solamente del punto inicial y final. ¿De qué? De la trayectoria en la que estamos hallando la integral de línea. Entonces, una propiedad importante en ese sentido. Bueno, entonces vimos eso en la clase anterior. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. Se hizo el ejemplo 1.8. Se probó que un campo era conservativo usando el criterio. Y luego de eso hicimos unas integrales. Es decir, probamos que un campo era conservativo y luego encontramos la función f minúscula, la función potencial. Bien. Se hizo este ejemplo 1.9. Y quedamos aquí, listos para definir lo que es la divergencia y el rotacional de un campo. Bien. Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Está todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, señor. Bueno, entonces hay dos características de los campos. Pensemos en la gráfica de un campo vectorial. Bien. Entonces vamos a capturar unas características que ellos tienen basadas en su gráfica. Entonces pensemos en un campo en el que todas las flechas, si lo graficamos el campo, todas las flechas están saliendo, digamos, del origen. Bien. Hay muchas flechas saliendo aquí el origen del sistema de coordenadas. Esta es la gráfica de un campo F igual a MI más NJ. Más NJ. Entonces todas las flechas salen. Entonces esto es una característica de algunos campos. Es como una forma de determinar si un campo tiene ese comportamiento. Es decir, que existe como un punto fuente de donde salen las flechas. Bien. Entonces vamos a decir que la divergencia del campo es distinta de cero si él tiene esta característica de que existen puntos donde empieza a salir el campo. Bien, digamos que esto aquí es tenemos que aquí tenemos alguna fuente de alguna señal, no sé. Entonces empiezan a salir las flechas. Entonces en ese caso la divergencia del campo es un número que va a indicar ese comportamiento. Bien, ¿cómo voy a calcular ese número? Bueno, va a ser estas derivadas parciales. Sin embargo, nosotros vamos a restringir estas dos
definiciones, la definición del rotacional y la de un campo, perdón, la definición de divergencia y de rotacional la vamos a restringir a campos que dependen de 3 coordenadas, ¿bien? Es decir, F depende de N y más un cajón, ¿qué letra usan aquí? Un PK. Es decir, este es un campo que depende de X, Y y Z, ¿bien? Que toma un punto de X, Y, Z del plano de 3 coordenadas y lo envía a un punto del plano de 3 coordenadas, ¿bien? A esos campos es que vamos a restringir estas dos definiciones. Entonces la divergencia de este campo F, ¿qué sería? Sería la derivada parcial de esta función M con respecto a X más la derivada parcial de N con respecto a Y. Y noten que esto que estoy escribiendo aquí al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, es un número, va a ser un número, va a ser una función escalar, más la derivada parcial de K con respecto a Z. Entonces ella captura ese comportamiento que les menciono, de que existan puntos de donde empieza a fluir el campo, donde empieza a surgir. Bien, esta sería como lo podríamos visualizar gráficamente. Aquí es una definición estrictamente teórica en términos de derivadas parciales. Bien. O también se puede capturar, puede ser que exista un punto donde nace el campo, o puede ser un punto donde el campo entra. Todas las flechas entran aquí, en ese punto. Entonces decimos que un sumidero. Bien. ¿Cómo podría generar un campo donde todas las flechas estén entrando así? Piensen en un tanque lleno de agua, con un sifón en el fondo, ¿no? Entonces, si abrimos el sifón, toda el agua empieza a sumirse por ese sifón y entonces empieza a generar, el agua empieza a generar un campo de flechas de esta forma. ¿Bien? Hay un sumidero. Entonces, nuevamente, para verificar si existen sumideros o, o fuentes en un campo, uno calcula la divergencia. Bien, ese sería el concepto ahí. Ahora, vamos a definir otro concepto que también es muy interesante, sería el rotacional del campo. Nuevamente nos restringimos a campos de 3 coordenadas. Bien. Entonces, el rotacional. Rotacional. Entonces, veamos a qué se refiere el rotacional de un campo. Borremos aquí estos dibujos. La divergencia, bueno, ya sabemos en el fondo qué es lo que quiere capturar esa idea. Vamos a ver qué es lo que quiere capturar la idea del rotacional. Porque si vemos la definición estrictamente en términos funcionales, matemáticos, no nos dice nada, ¿no? Miren cómo se define el rotacional. El rotacional de F, o el rotor de F, que se denota con esta letra, ROT de F, se define en estos términos. Note que el rotacional, a su vez, es un campo vectorial, ¿no? Porque está tomando un punto X, Y, Z y lo está enviando a otro punto. Miren, que aparece el vector I, J y K. Entonces, el rotacional es un vector o un punto en el espacio de 3 dimensiones. Bien. Entonces, yo estoy partiendo de un campo F y el rotor es a su vez un campo. Sin embargo, miren, esta es la definición en términos de unas derivadas parciales que se restan ahí, pero no dice nada, ¿no? Entonces veamos gráficamente qué querrá decir el rotor. Entonces pensemos, dibujemos aquí el plano cartesiano
Claro, este es un campo que tendría que graficar en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Pero no importa, podemos visualizarlo en 2 dimensiones. Entonces pensemos en un campo así. Y digamos que podemos dibujarlo. Entonces podemos pensar que son flechas así, ¿cierto? Digamos que estas flechas en la parte superior son más largas y aquí en la parte inferior son más pequeñas. Bien. Esto indicando que si pensamos esto como si fuera una corriente de agua, entonces en la parte superior la corriente es más fuerte, aunque podríamos haberlo hecho al contrario. Bien. Cuando las flechas son pequeñas quiere decir que la corriente es más débil. Y aquí puedo hacer unas flechas más pequeñas. Bien. Indicando que aquí la corriente es aún más débil, o sea, con menos fuerza. Bien. Entonces supongamos que tenemos este campo y que su gráfica es así. Listo. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si yo ubico aquí, digamos, una polea, dibujemos aquí una polea. ¿Qué es una polea? Coloquemos aquí una base y una aleta. Coloquemos esa base más arriba. Coloquémosla aquí. Y aquí colocamos una especie de aleta. Bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta aleta va a rotar o no? O si no, coloquémosla un poquito más arriba. Ahí está bien. Coloco una polea aquí, una polea y una aleta. Y esa aleta pues se sumerge en el agua y se somete a estas fuerzas que la golpean, a estos vectores. Entonces, fíjense, aquí cerca, podemos si quieren hacer un dibujo mejor. Borremos este punto y hagamos una aleta más larga. Vamos a pensar así, esta aleta. Ubico ese objeto ahí. Bueno, supongan que por acá arriba hay más corriente. Entonces la pregunta es si esa aleta, digamos que esto aquí puede rotar. La pregunta es si esa aleta se rota o no se rota, se mueve o no. Y la respuesta es que sí, ¿no? Porque ella está sometida a diferentes fuerzas, depende de la profundidad en la que esté la aleta. Por ejemplo, por acá, digamos que la fuerza es mayor y está sometida a una corriente así. Entonces, esta aleta rotaría hacia este lado, ¿bien? Porque las, las corrientes de agua que la golpean aquí son más débiles, ¿no? Los vectores son más pequeños. Y entonces, ella tendría ese efecto de rotar hacia el lado en sentido antihorario, ¿bien? Entonces, en este caso, este campo sí genera una rotación cuando ubicamos una aleta de una forma estratégica. Entonces, tiene la capacidad de generar rotación. ¿Qué pasa si el campo es constante? Si todas las flechas son iguales. En ese caso, ¿se generaría rotación o no? Entonces, en el caso no generaría rotación, ¿bien? Porque todas las flechas golpearían con la misma fuerza. Entonces, no habría rotación. Lo que intentaría hacer la corriente es llevarse la polea en la misma posición en que él está, arrastrarla hacia acá. Si todas las flechas fuesen de igual magnitud. Entonces, conclusión, gráficamente podemos decir que si el campo es constante, si todas las flechas son iguales, en el sentido que lo estoy refiriendo aquí en la gráfica, entonces el rotor es cero. Y cuando tenemos un campo de flechas así, que varía dependiendo de la altura en la que estemos, ese campo sí genera rotación. Bien.
Y todo eso se captura en esta definición del rotor. Bien. Estas restas aquí, lo que están de alguna forma diciendo es que en una dirección, por ejemplo en la dirección P, si esto es distinto de cero, esta resta quiere decir que en la dirección P, digamos, el ritmo en que cambia la corriente es mayor que el ritmo en que cambia en la dirección N. ¿Bien? Y lo mismo aquí en estas otras restas. Por lo tanto, eso genera rotación. Bien. Bueno, pregunta hasta ahí. Son conceptos teóricos, bueno. Todo aquí dice, consideremos este ejemplo. Dice, determina la divergencia del rotacional para el siguiente campo vectorial. Bien. Todo este campo depende de tres coordenadas, como les dije. Estos dos conceptos están restrictos a estos tipos de campo. Y miren, aquí aparece coseno de xy más seno de xj más 3k. Bien. Entonces, m sería esta función, coseno de x, n sería seno de x, y p sería esta función, sería 3. Por lo tanto, la divergencia, ¿qué sería? Si aplicamos la definición estricta, sería la derivada de m con respecto a x, la derivada de n con respecto a y, y la derivada de p con respecto a z. La derivada de esta función con respecto a x me da menos seno de x. Aquí es, en lugar de seno de x, es seno de y, ¿no? Aquí está mal escrito. La derivada de seno de y con respecto a y me da coseno de y. Y la derivada de 3 con respecto a z da 0. Entonces esta sería la divergencia del campo. No es 0. Entonces hay sumideros en este campo si lo graficamos. Bien. Y el rotacional, en este caso, sería la derivada de p con respecto a y. O sea, fíjense que la derivada de p con respecto a y es 0. Y la derivada de n con respecto a z, ¿quién es n? Seno de y. Y lo derivo con respecto a z da 0. Y lo mismo en los otros casos. Entonces todo se anula y el rotacional sería 0 en este campo. Bien. Entonces veamos aquí, permítanme me ubico el libro para que veamos algunas gráficas de los campos que tienen rotacional 0. Bueno, aquí hay definición integral del límite. Por aquí está la definición de la página 1066, donde se define divergencia y rotacional. Bueno, aunque el libro no hace muchos ejemplos sobre esos dos conceptos. Bien. Entonces, desde el punto de vista operacional, no hay ningún problema en hacer cuentas ahí. Si uno sigue estas definiciones, que todo está dado en términos de derivadas parciales. Bien, y ya sabemos lo que indica eso
gráficamente. Ahora, aquí este teorema 1.12 nos dice cuando un campo vectorial que depende de tres variables es conservativo y lo relaciona con el concepto del rotacional. Bien. Entonces dice, el campo es conservativo si solamente si el rotacional del campo es 0. Como en el ejemplo anterior, este campo entonces es conservativo, ya que su rotacional dio 0. Y que un campo sea conservativo quiere decir que se satisfacen estas condiciones en las derivadas parciales de sus tres componentes. Bien, la derivada de p con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a z, etc. Bien, decir que se anulan cada uno de estos valores que están aquí dentro de este paréntesis. Para que esto se anule, estas derivadas tienen que ser iguales. Estas dos tienen que ser iguales, es decir, esa resta tiene que dar 0. Y aquí también. Para que eso dé 0, es lo mismo que indicar que estas tres igualdades se tienen. Bien. Y aquí el ejemplo 1.13 dice, determine si este campo es conservativo. Entonces, va a ser fácil, es simplemente usar el teorema 1.12. Bien, la idea de cómo se demuestra es igual a la idea que di para el caso en el que el campo depende de dos variables. Bien, entonces en este caso, M es Y más Z, N es X más Z y P es X más Y. Si aplicamos la regla, la derivada de P con respecto a Y, aquí está P, está sombreado, es 1, y la derivada de N con respecto a Z, aquí está N, es 1. Entonces satisface la primera condición acá, que da el teorema. Bien. Y así puedo continuar verificando las otras dos. La derivada de P con respecto a X, este es P, es 1. Y la derivada de M con respecto a Z es 1 también. Entonces satisface la segunda condición, que está aquí en el teorema. Y nuevamente vemos que la derivada de N con respecto a X, esto es N, es igual a la de M con respecto a Y, esto es M, que son iguales a 1. Entonces satisfacen las tres condiciones sobre el teorema 1.12. Concluimos que este campo es conservativo. Más adelante veremos por qué va a ser importante que sea conservativo. Bien. Y aquí aparece una pregunta relacionada al ítem anterior. Si el campo es conservativo, determine una función potencial. Bien. Es decir, ¿qué se refiere con esa pregunta? Definimos, pues, un campo que depende de tres variables. Por lo tanto, él es así. Mn, Ni más Nj más Pk. Campo de tres variables. Si él es conservativo, como ya se probó en ese caso, en ese ejemplo, quiere decir que existe una función f minúscula. Este símbolo es el símbolo de existe en matemática. Una función f minúscula que depende de x, y, z, porque nuestro campo es de tres variables. Tal que el gradiente de esta función es igual al campo. Tal que f mayúscula es igual al gradiente de esta función f. Bien. Entonces tenemos que encontrar, ahí nos piden encontrar esa función potencial, encontrar a f. ¿Quién sería f? Entonces, ¿cuál es el proceso? Igual que el que hicimos en la clase anterior, porque si esa función potencial ya sabemos que existe, porque probamos que el campo es conservativo, entonces la derivada parcial de la función f con respecto a x me tiene que dar esta primer componente. Bien. La derivada parcial de esa función f con respecto a y tiene que darme esto. Y la derivada parcial de esa función con respecto a z
tiene que darme X más Y. Bien. Por lo tanto, me va a quedar un sistema. Bueno, recordemos, voy a hacer una primera, voy a ver cómo se deduce esto que está aquí. Entonces, en este caso nuestro M sería Y más, en ese primer caso, Y más Z, ¿no? Si no estoy mal. Y más Z, sí. Entonces, para encontrar esa función F, tenemos que decir, bueno, esa primer componente M tiene que ser la derivada de nuestra función F, función potencial que no conocemos, con respecto a X. Eso tiene que dar Y más Z. Bien. De aquí, ¿qué hacemos? Yo puedo integrar los dos lados con respecto a X, ¿no? Porque estoy derivando la función F con respecto a X. Y decir que F, si integro los dos lados, es igual a la integral de Y más Z con respecto a X. Bien. Esto fue lo que se hizo ahí. Es decir, de esta igualdad que tengo aquí, integro con respecto a X a los dos lados. Y aquí también. Y yo tengo esto. Entonces, cuando integro, recupero la función, sin embargo, noten que aquí estoy integrando solamente con respecto a X. Entonces, habrá una información que no estoy logrando capturar en este paso. Es decir, que va a existir una constante por aquí que va a depender de las otras dos funciones, de las otras dos variables, Y Z. Entonces, aquí hago esta integral, cuando la resuelva, estoy integrando con respecto a X, esto va a dar Y por X más Z por X. Estoy integrando Y y Z, pero en este caso son constantes, ya que estoy integrando con respecto a X. Entonces me haría YX más ZX, más esa constante, que es en este caso una función que depende de Y y de Z. Bien. Ahora, yo sé también que la derivada parcial de F con respecto a Y me tiene que dar esta componente. Entonces de ahí encuentro, con el mismo argumento, de esta condición. Está acá. Y lo mismo con respecto a Z. De ahí comparo y miro quiénes son estas funciones. Yo le llamé C, pero aquí le llaman G. G que depende de Y y Z, H que depende de X y Z, B que depende de X y Y. Entonces, cuando yo comparo las tres funciones que están aquí, ya puedo concluir quién es la función F. Entonces enseguida terminamos este ejemplo con los detalles que faltan.